Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo les va llegando a la transmisión en vivo de todos los lunes en la tarde con nuestro querido amigo, mi abogado de migración, Javier Montano, el director de Montano Miranda? ¿Cuántos temas hay para hoy, no? Ya se enteraron de cómo hay reimposición ofrecida de las sanciones por no haber cumplido el régimen venezolano con los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados y cuánto más, ¿no? Y cuánto más. Gracias a los que nos siguen en todos los lives que estamos haciendo todas las mañanas también. Un fuerte abrazo para ustedes. Vamos de inmediato a invitar al doctor Javier Montaño, que aquí ustedes saben, en Estados Unidos la ñ no se pronuncia. A ver cuándo que él me vaya diciendo, ya estoy aquí, porque últimamente no lo veo en la pantalla. Así que estamos esperando que se sume el doctor Montano. Excepciones de no haber aplicado asilo dentro del primer año de haber estado en los Estados Unidos. Este es un temazo, porque primero que es regular que la mayoría deje las cosas para último momento. Segundo, que haya gente que se deja pasar el tiempo y no tiene claro cómo es el tema para optar por la aplicación de un asilo. Y tercero, pues más, que quizás tiene mucho más tiempo, no aplicó por nada y resulta que, ya se lo vamos a preguntar al doctor Javier Montaño, si eso tenía que entrar dentro del primer año o no. Obviamente, el tema es excepciones de no haber aplicado asilo dentro del primer año en los Estados Unidos. Javier, ¿estás por ahí? Nada, nada, no lo tengo. No, 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 yo no quiero finalizar el video. No, a ver, no puede unirse, dice, no puede unirse. ¿Por qué no podrá unirse? Eso yo no lo entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo invito nuevamente a ver. Lo invitamos nuevamente a ver. A ver, aló, ahí sí entró. Ahí sí. ¿Cómo estás, Javier? Buenas Estimado, tardes. estimadísimo, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Bien, ¿y todo? ¿Cómo te anda por ahí? ¿Cómo están en la oficina? Muy bien, muy contentos, empezando la semana con toda la buena actitud posible. Amén. Así Yo que le estoy estamos, iniciando con un poquito de gripe, pero bueno. sí, te escuché, pero bueno, espero que te mejores. Sí, hombre, pues, gripón ahí, no, no, debe ser ¿Qué, una pistolada, un resfriado. qué son esas ¿Cómo? gripas para ti, por favor, hombre? ¿No? Sí, ¿verdad? Bueno, amigas y amigos, Estimados. bienvenidos. Ahí está Javier con nosotros durante la próxima media hora para el desarrollo del tema excepciones de no haber aplicado asilo dentro del primer año. Ha estado recopilando el equipo de Montano Miranda una serie de preguntas desde que estuvimos promoviendo que íbamos a tener este live esta tarde. Y sobre esa serie de preguntas vamos a hacer cabalgar la conversación, ¿no? Lo primero que quiero preguntarte, cuando hay el tema planteado, excepciones de no haber aplicado asilo dentro del primer año, es que solamente se puede como línea regular, como regla ordinaria, solicitar asilo dentro del primer año de estada de uno en los Estados Unidos. Bueno, esa es la regla, pero como toda regla hay excepciones. ¿No? Ajá. Es una regla que es un requisito formulado en la regulación del 96, la que prácticamente la regulación que nos rige el día de hoy, hasta el día de hoy. Y en esos planteamientos pues, pusieron este requisito de que un aplicante debe de solicitar el asilo dentro del año a la entrada a los Estados Unidos, que es muy importante. El tiempo empieza a correr a partir de la última entrada a los Estados Unidos. Y segundo, que o aplicas dentro del año o debes de calificar a una excepción. Entonces, sí existen excepciones que curiosamente no son muy conocidas fuera del ámbito migratorio, pero sí definitivamente hay excepciones para que la gente que no ha aplicado un asilo, pues tenga ese beneficio. Antes de ir a esto, ¿no? A las excepciones con detalle. Sí, Sabes que regularmente la gente maneja que cuando entra a los Estados Unidos, por lo regular cuenta con 6 meses de permiso para permanecer. A veces si te avisan que es menos, pues es menos, ¿no? correcto. Pero digamos, el estándar son 6 meses. Si se vencen esos 6 meses y te quedaste, es decir, ya empiezas a acumular meses de Ilegales. permanencia ilegal dentro de Estados Unidos, no hay problema, igual cuenta el año, ¿no?
No hay problema. Recordemos que es un año a entrar a los Estados Unidos, a última entrada a los Estados Unidos, y recalco, última entrada. O sea, si tú has entrado varias veces, pero te ha salido, esas entradas anteriores no cuentan. Última entrada a los Estados Unidos y no importa tu estatus migratorio, no importa si entraste legal, ilegal, si te pasaste del tiempo autorizado, eso es totalmente inmaterial a la hora de aplicar un asilo, pero siempre dentro del año, salvo que califiques a las excepciones. Y las excepciones, pues bueno, como todo el mundo sabe, pues son varias, son variadas. Y bueno, la principal, la que generalmente nosotros vemos en la oficina, es cuando una persona hace un alegato de que la situación en su país ha cambiado. En pocas palabras, tú entraste de tu país y la situación en tu país era totalmente distinta a la que estás viviendo ahora. Bueno, ¿qué pasa si esa situación cambió después de un año que tú estuviste en los Estados Unidos? Y eso es muy común, por ejemplo, para personas que son estudiantes, personas que tienen visas de trabajo, que por alguna razón han pasado 2, 3 años en los Estados Unidos y de repente en su país, bueno, hay un tema político, social o quizás hasta natural, que hace que ahora la persona tenga un miedo una persecución, de una posible persecución. Recordemos que el asilo se basa en una persecución pasada o la posibilidad de una persecución futura. Entonces, no necesitas que te haya pasado algo anteriormente para solicitar un asilo. Entonces, el cambio de circunstancias en el país, esa es una de las principales situaciones que vemos. La segunda... Okay, pero antes de pasar a una segunda, te pregunto ahí. Dígame. Tú sabes que en varias oportunidades nos has explicado con mucho énfasis, Javier, que la gente no se puede confundir entre la condición del país y la condición particular a la hora de argumentar un miedo, ¿no? Correcto. Y ya te voy a preguntar otra vez cuáles son los casos particulares de miedo que deben regir para la aplicación de un asilo. Pero si yo estoy dentro de los Estados Unidos y cambió la situación en el país, Sí. pero ese cambio de la situación en el país no comporta un miedo futuro específico, personal contra mí, ¿qué pasa? No puedes aplicar. O sea, Ok, entonces recordemos cómo es el asunto de los miedos particulares. Ok, recordemos que la ley de asilo solamente protege 5 tipos de miedo, nada más. Raza, religión, nacionalidad, opinión política o la participación en un grupo social muy específico o participación social en un grupo determinado. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si tú entras a los Estados Unidos y tienes 2, 3 años en los Estados Unidos y resulta que tu familia ahora es atacada en tu país? ¿O qué pasa si tú entraste a los Estados Unidos y por alguna razón tú no podías ser claro con tus tendencias sexuales, por ejemplo? Tú sabes que hay países que todavía pues castigan el homosexualismo con la muerte. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Bueno, tú puedes hacer ese alegato que el país ha cambiado tan radicalmente que tu situación específica por raza, religión, nacionalidad, por opinión política, orientación sexual, es un peligro, va a ser una persecución futura para tu persona. A eso nos referimos. No es de que de repente la situación cambió en general y eso lo que te va a pasar a ti le va a pasar a todo el mundo. No, eso no es un asilo. Y tengamos mucho cuidado también a la hora de aplicar a un asilo fuera de tiempo, porque recordemos que si aplicamos y no entramos dentro del año o estamos fuera de las excepciones que vamos a seguir mencionando, inmediatamente te van a mandar a la Corte de Inmigración. Entonces ahora ya estás en proceso de deportación. O sea, si no calificas a aplicar dentro del año o a una de sus excepciones, automáticamente te van a mandar a un proceso de deportación. Entonces ya no estás pidiendo un asilo, ahora te estás defendiendo de tu estadía en los Estados Unidos. Correcto. Mira, voy con otro ejemplo sobre incluso este primer caso de excepciones, que es el cambio de la situación en el país, que genere, obviamente, como bien lo has dicho, una amenaza particular por raza, religión, nacionalidad, opinión política, y la última me la perdí porque dijiste muy rápido y no la anoté. ¿Cuál era la última? Participación social en un grupo determinado. Ok, en grupo determinado. Ok, está bien. Ajá.
Sabes que, por ejemplo, en Venezuela ahora son muy especialísimos los casos, pero además populares, tristemente populares, los casos de gente a la que se están llevando presa Sí, por el delito de opinión, porque escriben en sus redes sociales tales o cuales cosas, lo he y visto. estando en Venezuela, pues han capturado un pocotón de gente. Los ¿Qué arrestan, pasa sí. con alguien que estando en los Estados Unidos y en el uso de su libertad de expresión se haya expresado de manera crítica frente al gobierno y tenga cómo corroborar que dentro de los mensajes y cosas por el estilo, unido a las declaraciones públicas, le han amenazado? Bueno, obviamente cada caso es un universo que tiene que analizar, pero definitivamente una persona que está en una situación muy específica, que puede demostrar que otras personas en su misma situación están siendo perseguidas, definitivamente el hablar de un asilo o considerar un asilo debe ser parte de la conversación, definitivamente. Obviamente, repito, cada universo, cada caso es un universo, pero definitivamente si yo consideraría esto. O sea, si yo estoy viendo que mi situación, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, del último de los miedos, en la participación social en un grupo determinado. Bueno, Ajá. yo creo que es el miedo más difícil de demostrar, porque tienes que demostrar que es un grupo social particular, tiene que tener cierto tipo de características, pero definitivamente es un tema que debería entrar en la conversación porque si tú estás viendo que todos los reporteros o ciertos reporteros que que están opinando de cierta manera acerca de un gobierno y que estas personas las están arrestando en el aeropuerto de Maiquetía cuando ponen pie en suelo venezolano, pues definitivamente es un tema que muy probablemente tú también vayas a sufrir. Sí, no, Entonces, pero lo más grave de ese asunto es que no son reporteros, no son periodistas, son ciudadanos comunes y corrientes que están haciendo uso de su acceso a las redes sociales, se los están llevando preso. yo, Sí, y yo, entiendo perfectamente de que cada caso es un universo. sí, y yo creo que no es tampoco, no está de más decir que la carga de la prueba siempre está en nosotros, ¿no? En este caso, la carga de la prueba está en el aplicante. O sea, nosotros tenemos que demostrar que la persona va a sufrir este daño. Entonces, yo creo que si una persona hace un comentario solamente al aire y una o dos personas contestan, pues yo no lo viera como suficiente como para aplicar. Pero si estamos viendo que a lo mejor es un organismo o que está contestando a sus redes sociales, o a lo mejor estamos viendo que es una persona de interés que está contestando, bueno, yo lo consideraría como un muy posible candidato a un asilo. Claro, claro. Pasemos a la excepción número dos. Bien, la primera era que la situación en el país cambió y te genera una amenaza personal. Mm, Cambió estando tú en los Estados Unidos. correcto. Ajá. La segunda es lo que es el legal disability, o sea, cuando una persona por alguna razón tiene una enfermedad mental, por ejemplo, que donde tú puedes hacer el alegato que la persona no estaba en la capacidad mental para darse cuenta de la importancia de someter el asilo dentro del año. Pero más que eso y más común que eso, bajo esta tienen menos de 18 años, digamos. En realidad esa persona tiene hasta los 18 años para aplicar ese asilo, porque la ley de inmigración lo considera como una excepción, o sea, que básicamente están considerando que un menor no tiene la capacidad mental para ser considerado como una persona legalmente apta para tomar esa decisión dentro del año. Entonces, legal disability es uno de los puntos que más vemos en la oficina porque son menores de edad que muchas veces entraron con sus papás, no saben dónde están, o los abandonaron, o se separaron de los padres por alguna razón y entran en esa excepción, o sea, aplicar antes de los 18 años. La tercera, yo te dijera que es enfermedad, cuando una persona ha estado hospitalizada, por ejemplo, y se le pasa el año. Y esto es bien importante, es un año exacto, o sea, es un año al momento, desde que tú entras a los Estados Unidos
hasta que el Departamento de Inmigración recibe la aplicación. No es de que si me paso un día o 2 días está bien, no, es dentro del año, o sea, es exactamente dentro del año. Si la solicitud es sometida, es recibida después del año, es un problema. Ahora ya la carga de la prueba está en tu persona de demostrar que se envió con tiempo. Y la tercera, perdón, la última es el mantener estatus. No te estamos escuchando, no te estamos escuchando. Javier, ahora, nos quedamos sin escucharte desde que dijiste la última es, la excepción 4 es, La enfermedad. no, esa era la excepción 3. La excepción 4, Mantener estatus legal. ajá, ¿cómo es? Mantener estatus legal. Una persona que está en estatus legal, en realidad está dentro de una excepción extraordinaria para aplicar a un asilo. En pocas palabras, si tú entraste a los Estados Unidos y inmediatamente te dieron el TPS o tuviste una visa de trabajo, el Departamento de Inmigración en realidad no te empieza a considerar el año mientras tú estás en estatus legal. Porque lo que ellos no quieren, y sobre todo con las figuras como el TPS, lo que ellos no quieren es que existan aplicaciones de asilo prematuras cuando a lo mejor la situación en tu país mejora. En pocas palabras, recordemos que el TPS es un estatus migratorio que se le da a una persona que vive en un país que consideran invivible en estos momentos. O sea, digamos Venezuela, Haití o un país donde, Sierra León, un país donde el Departamento de Inmigración dice, por alguna razón no se puede vivir en este país. Pero eso no significa que no se pueda vivir en el futuro. Entonces, lo que ellos, como ellos lo ven, es de que igual esta persona igual y no va a aplicar un asilo. Esta persona igual y no se va a quedar aquí si se compone su país. Entonces, en base a eso, es que una persona que esté en estatus legal no tiene la obligación de aplicar al asilo dentro del año. Puede aplicar después. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto después? Es dentro de un tiempo razonable. Es lo que la regulación menciona. ¿Qué es ¿Y cuánto es un razonable? tiempo razonable? Bueno, para mí es razonable y después de haber practicado inmigración por más de 20 años, para mí razonable es inmediatamente después. Pero, pero tiempo razonable, pues bueno, dependería de cada caso, ¿no? Pero yo te dijera absolutamente lo más, en cuanto tú te des cuenta que tú definitivamente no vas a volver a tu país por alguna razón, aplica al asilo. O sea, si estás en estatus legal y tú determinas que no vas a poder volver a tu país y se te está acabando tu estatus legal, inmediatamente después aplicas al asilo. No hay un tiempo, no hay una definición de lo que es razonable, lo que a lo mejor es razonable para ti no lo es para mí. Pero para mí es inmediatamente después de que tú te das cuenta que definitivamente debes de aplicar. Hey, es que esa recomendación tiene que ver con aquel dicho de mejor prevenir que lamentar, ¿no? Lamentar, sí, Cuanto antes mejor. totalmente, Mira, pero para totalmente, estimado. quedar claros en este asunto de la excepción de cuando tienes un estatus legal, Sí, es cuando cesa el estatus legal, es es decir, cuando... Ujú. es decir, yo nunca tengo problemas teniendo el estatus legal, ¿verdad? En cualquier momento solicitar el asilo si creo que ahora hay una situación nueva que genere para mí una amenaza por las razones que antes comentamos y tal. Si estoy en estatus legal, cuando sea. Correcto, Ahora, el tema del cuanto antes es una vez cese. Por ejemplo, si tengo un correcto. TPS y se me venció, punto. Al día siguiente, preferiblemente. Digamos, el ejemplo más claro va a ser cuando si el Departamento de Inmigración de repente dice, o el Departamento de Seguridad Interna dice, hasta aquí llegó el TPS. Ah, El, ah. el TPS va a cesar a partir de, no sé, los siguientes 6 meses. A partir de ese momento deberías de aplicar al asilo. Porque, bueno, eso es obviamente, tú vas a voltear a ver a tu país y vas a decir, es vivible, tengo un miedo por raza, religión, opinión política, etcétera. Y si la respuesta son sí,
a partir de ese momento aplicar, pero en realidad es tiempo razonable a partir de que cese el estatus migratorio en el que estás en este momento. Desde el punto de vista de las gestiones, Javier, Sí. ¿es idénticamente igual a una aplicación original de un asilo o son, digamos, procedimientos diferentes y la documentación es diferente a lo que hayamos hablado de presentar para fundamentar un asilo? ¿Cómo es la cosa? La naturaleza de la solicitud es exactamente igual. Ahora, tú tienes que ser precavido y de entrada mencionar que estás aplicando después del año, pero dentro de una de las excepciones y con un documento explicando cuál es la excepción. Porque lo que no quieres es de que pase en ese caso directamente a la Corte de Inmigración. Claro. Mira, ¿qué pasa si entrando a Estados Unidos por la frontera, ¿no? Y no se Sí, tiene cita en la corte ni nada, sino que tú sabes, entraste, ¿no? entraste, sí. Aún así es importante, es recomendable aplicar al asilo.